decía, el plan hoy es hacer como una especie de clase de resumen, cambios fijos, o sea, de todo lo que hemos visto, entonces un poco cambios fijos versus cambios flexibles en particular. Le tengo unos ejemplos de ejercicio, sobre todo empezaría para ver si ustedes tienen dudas, preguntas. El control del jueves, repito una vez más, es será un poco más de desarrollo. Yo le voy a pedir, como va a ser un poco una pregunta abierta, con un respaldo siempre como apoyo de gráficos o de como una parte analítica, pero es más una pregunta abierta. La pareja es libre, o sea, ustedes hacen con quien quieran. Y será bien, básicamente tienen el jueves para entregar, o sea, les sube el enunciado de la mañana y tienen hasta la medianoche para entregar, ¿ok? Y esta es un poco la organización del control. Y eso, no sé si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa al respecto. Tomo agua. Nada, estamos todas ok. Disculpe, profe, que a mí Sí. se me cortó un poco. ¿Dijo que iba a ser todo el jueves? Sí, todo el jueves se sube el enunciado en la mañana, antes, o sea, cuando ustedes ya básicamente en la mañana a las 8:30, lo que sea, 9, y ustedes tienen hasta medianoche del martes, o sea, 11:59 para entregar del mismo jueves. No es no es que sea tan largo, o sea, el control, repito, una pregunta de desarrollo, pero tienen más tiempo porque no sé bien cómo se van a organizar con la otra persona, horario, cosas, por lo cual tienen más tiempo. Y el concepto va a ser una entrega de tipo subir un archivo en Canvas, ¿ok? Subir un archivo entero, no como con rellenar o cosas de esta parte. Profe, el Sí, control es en pareja, ¿cierto? sí, en pareja. Y eligen ustedes. Ahora, se eligen ustedes, lo que significa es que si hay gente que prefiere sí o sí trabajar solo, por supuesto queda libre de hacerlo. Si hay personas que quedan sin pareja, o sea, y no encuentran, yo puedo abrir o sea, no sé si ustedes pueden abrir ustedes mismos un post en el foro, si no se lo abro yo, porque si hay alguien que quiere trabajar solo por elección, bien, pero si hay alguien que no quiere trabajar solo y se quedó solo porque ustedes son número impar en la sección, no lo sé, no sé, o sea, sé que son impari, pero no sé si todo el mundo va a tomar este control. Se ponen un grupo y hacemos un grupo con 3 personas, ¿ok? Nadie debería quedar a trabajar solo en contra de su voluntad. Si es por su voluntad, no hay problema, ¿ok? Entonces, ustedes pueden en Canva, en módulos, abrir un post, un post de foro o no. Lo tengo que hacer yo, no me acuerdo, lo hago yo por seguridad quizá. No estoy segura de que esté disponible o no. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Súper. ¿Me escuchan bien o se escucha cortado? Se escucha bien. Ah, ya, perfecto, ok. Que me da un señal de internet extraño aquí. Ok, entonces, otra duda, preguntas de tipo de materia, ¿cómo se dice? De contenido, algo de este tipo, o voy yo con la comparación? Cambio fijo flexible. Yo, profe, Dime. ¿puede volver a explicar la diferencia entre depreciar y devaluar, por favor? Sí, sí. Ok, entonces, básicamente en término práctico, la diferencia viene solo de el contexto. O sea, se habla de depreciación cuando la tasa de cambio, según nuestra definición, ¿verdad? Sube en el sentido que la moneda nacional pierde de valor. Esto se usa el término depreciación cuando estoy en un contexto de sistema de cambio flexible. ¿Ok? Porque básicamente la moneda, el valor de la moneda se determina en el mercado, demanda-oferta, por lo cual el valor de la moneda puede subir o bajar, o sea, la moneda se puede apreciar o depreciar. Se habla de devaluación cuando
el concepto es siempre el mismo, o sea, la moneda en su mismo pierde de valor, por lo cual E sube. Pero esto en otro contexto, o sea, en un contexto en el cual en realidad estaríamos en un sistema de cambio fijos. Ahora, por definición, si estoy en un sistema de cambio fijos, el concepto es la tasa de cambio tiene que ser igual a un cierto valor, por ejemplo. Si es un caso extremo, que hoy en día muy difícil, en ningún país tiene este caso extremo, pero lo que hemos estudiado nosotros, la tasa de cambio se fija a un cierto valor constante. Entonces, en el ejemplo de la crisis económica de los 80, del 81-82 de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Era la tasa de cambio se había fijado en el 79 a 39 pesos por $1, ¿ok? Entonces, la tasa de cambio en un sistema de cambio fijos no cambia por definición. O sea, no cambia hasta que esta paridad se puede defender, ¿verdad? Entonces, si tú pones esto en el contexto del sistema de cambio fijos y de la crisis cambiaria de los años 80, ¿ok? ¿Por qué pierdo la voz? Ok, entonces le rehago el mismo ejemplo de la crisis cambiaria de Chile, pero digo, podría ser otro episodio, ¿verdad? En el ejemplo que le hacía yo en el video tenían una hipótesis de movilidad perfecta que le daba que entonces la UIP me dice básicamente I igual a I estrella. Y después yo les decía que al principio de los años 80, por razones varias de la economía mundial, de los shocks petrolíferos, del precio del petróleo, etcétera, etcétera, en realidad la tasa de interés en Estados Unidos empieza a subir, ¿ok? Entonces, básicamente, usted estaba en un contexto en el cual se desplazó toda la curva UIP, ¿ok? Entonces, si estamos en un sistema de cambio fijos, lo que pasa es que el punto inicial de equilibrio era el punto A, ¿verdad? Entonces lo que pasa, como le conté la historia, es que en el punto A, en realidad, una vez que se movió la UIP, yo me encuentro en desequilibrio, estoy abajo de la nueva UIP, ¿ok? Esto me implica una tendencia a salida de capitales de depreciación, pero esto no puede pasar, o sea, la tasa de cambio es fija, y para que quede fija, o sea, ¿cuál es el problema? En el punto A hay un exceso de oferta de pesos. Si el Banco Central quiere defender la tasa de cambio, lo que tiene que hacer es intervenir comprando pesos. Pero yo, Banco Central, puedo comprar pesos. ¿Cómo hago para comprar pesos? Tengo que vender mi reserva internacional, ¿verdad? Entonces, perdón, le quiero hacer aquí abajo, el Banco Central tiene activo, pasivo, ¿verdad? En el activo tiene básicamente bonos y aquí le ponemos reservas, las reservas internacionales. Entonces, si yo quiero contrarrestar el exceso de oferta de pesos del punto A, tengo que entrar en el mercado cambiario a comprar pesos. Compro peso y vendo dólares. O sea, lo que tuvo que hacer el Banco Central de Chile por un cierto tiempo fue vender su reserva de dólares comprando peso. Esto hace que saca peso de la circulación, entonces básicamente se reduce. Entonces, lo que está aquí, perdón, termino de escribir. Aquí tenemos circulante y encaje, ¿ok? Esto, lo que está aquí a la derecha, decimos la base monetaria, ¿ok? Entonces, lo que tuvo que hacer el Banco Central en el año 81 fue reducir su reserva de dólares, lo que hizo que al final, en total, reservas bajan, lo que significa que H y entonces M baja. Y la LM se desplaza. El punto de equilibrio sería el punto B, ¿ok? Ahora, pero esta cuestión el Banco Central de Chile lo hizo hasta que tenía dólares para vender. Sus reservas bajaron tanto, llegaron a bajar más del 50%, en cierto momento hasta los ideólogos del sistema de cambio fijo de estos años se dieron cuenta que era imposible continuar con esto cambio a 39 pesos el dólar. A este momento devaluaron.
¿por qué se dice devaluar? Porque estaban en cambio fijo, ¿se entiende? La única diferencia es el concepto, la palabra devaluar se usa en un contexto de cambios fijos, no de cambio flexible. ¿Okay? Entonces, en cierto momento, el Banco Central no pudo más continuar en esta defensa de la tasa de cambio fija, porque básicamente se le estaban acabando las reservas de dólares, y dijo, bueno, ¿saben qué? Dejemos flotar, dejemos que la tasa de cambio se ajuste, por lo cual no subió en poco tiempo subió del 20%, 18%, algo así. Esta subida se llama devaluación, porque después intentaron dejarla fija de nuevo, dijeron que se devaluó, ahora quedemos con este nuevo valor. Y en realidad no fue tampoco fue posible, fue un poco unos años caóticos, y al final de la situación pasaron a un sistema de cambio flexible, pero entre medio intentaron de quedarse con cambios fijos. ¿Se entendió? Josefina, ¿se entendió la diferencia? Ya me di una vuelta larga, Sí, pero... profe, sí entendí. Súper, perfecto. Así además, nada de nada. Profe, Sí, ¿una duda? sí. A mí no me queda tan claro cuáles son los beneficios de tener un cambio fijo. Ah, perfecto, mira. Es exactamente lo que quería ver con ustedes ahora. Entonces, lo vamos a ver al tiro. El sistema de cambio fijo tiene una desventaja fuerte, que es la que acabamos de ver aquí, que básicamente te obliga como política monetaria a seguir, o sea, tú no tienes más una política monetaria autónoma, pierdes esta autonomía. Sí, o sea, si eliges tener flujos de capitales, o sea, si eliges abrirte al mercado de los capitales extranjeros, porque esto también es muy importante, yo no lo repetí ahora, pero en los años el 79, Chile era una economía con cambios fijos y movilidad de capitales, o sea, se abrió completamente al movimiento de capitales. Entonces, si tú tienes al mismo tiempo capitales, libre movimiento de capitales y cambios fijos, olvidémonos de tener política monetaria autónoma. La política monetaria tiene que hacer lo que hay que hacer para defender la tasa de cambio. Esto es una gran desventaja. Y estoy de acuerdo contigo. Y un poco en esta lámina aquí le resume este punto cuando le dice cuáles son las pros y contras de cambios fijos o fluctuantes, flotantes o flexibles, siempre la misma cosa. Okay, entonces, esto es una desventaja del cambio fijo. ¿Cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es la desventaja del cambio flexible? El problema de los cambios flexibles es en caso de excesiva volatilidad, o sea, cuando la tasa de cambio de un país fluctúa mucho, te tienes que dar cuenta que como exportador o importador es difícil hacer negocio. ¿Se entiende? Porque la tasa de cambio se mueve de manera muy fuerte, muy repentina, entonces un negocio que antes era interesante pierde interés, ¿se entiende? Cambias tu ventaja comparativa con la competencia, pone junto que en todo esto la moneda dominante es el dólar, por lo cual todo cambios cuando el dólar se aprecia o se deprecia, esto deja que las importaciones entonces se encarezcan mucho. Entonces, la desventaja del cambio fluctuante, que sería la ventaja del cambio fijo, es tener un poco más de estabilidad, si quieren, y la estabilidad no es malo, no es mala, al revés, en algunos tipos de negocios, para hacer inversión, etcétera, no, es algo relativamente positivo, o sea, tiene un valor positivo. ¿Se entiende? Un poco la gran desventaja, la gran ventaja, si quieren. Camila, sobre todo, o sea, Camila que había hecho la pregunta, pero esto es súper, ok, justamente. Entonces, por ejemplo, el problema es esto, que la incertidumbre y la volatilidad, o sea, la incertidumbre y la volatilidad son características de los sistemas económicos, estamos de acuerdo. Nadie está seguro de lo que va a pasar mañana. Pero si uno piensa que de hoy a mañana el peso chileno se va a depreciar del 20% y después se va a reapreciar del 50%, o sea, mucha volatilidad y mucha incertidumbre,
tienen un efecto de parálisis, porque uno dice, bueno, entonces yo no sé, no voy a hacer negocio porque no sé bien cómo va a ir, etcétera, etcétera. Entonces el problema es por esta razón, lo que vimos en el video, no me acuerdo cuál, que el Banco Central de Chile, aunque Chile tenga un sistema de cambio flexible, el Banco Central intervino en noviembre y en marzo, no, en noviembre y en marzo, sí, con una política en el mercado del cambio. ¿Por qué? Porque considero que la depreciación del peso era excesiva en el sentido de muy... demasiado fuerte en poco tiempo, ¿ok? Por lo cual intervino con su política de básicamente comprar pesos y vender dólares, por lo cual hizo aunque no estemos en cambios fijos, ¿se entiende? Entonces, este exceso de incertidumbre y volatilidad es una desventaja. Por supuesto que la mega ventaja es que la política monetaria queda libre. Todo esto bajo el supuesto que yo quiero movilidad de capitales. ¿Por qué? Podemos resumir esta trade-off, si quieren, entre qué tipo de cambio y política monetaria, etcétera, con lo que se llama el triángulo de la imposibilidad o la trinidad imposible, que es básicamente una manera gráfica para resumir el concepto. Que las tres cosas que tienen aquí en los vértices del triángulo, las tres cosas al mismo tiempo no son posibles. ¿En qué sentido? Si usted como país considera que el libre movimiento de capital es algo importante, porque, por ejemplo, es una manera para los países emergentes de financiar el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, si yo quiero libre movimiento de capitales, y al mismo tiempo quiero tener una política monetaria autónoma, no queda otra que tener un sistema de cambio flexible, porque el fijo no me da, ¿ok? Entonces yo de este triángulo puedo tener las combinaciones a 2, pero no las 3 al mismo tiempo. ¿Se entiende? Creo que sí, profe. ¿Crees que sí o no? Al final es que se tienen que cumplir dos y la última, la tercera es como la contraria, por decirlo así. Exacto, exactamente, Ok. exactamente, sí. Por ejemplo, ¿Profe? sí. Le iba a preguntar que entonces una intervención del Banco Central tiene mucho más impacto en la política, o sea, en el tipo de cambio fijo que en la de libre movimiento de capitales. Tiene más impacto que el Banco Central intervenga en una que en otra, ¿o no? Porque en ambos puede intervenir, pero en una tiene más impacto. No entiendo cuál es las dos cosas la cual no entendí muy bien, perdón. El Banco Que si Central... tenemos un tipo de cambio fijo y Sí, el Banco Central interviene, sí. tiene mayor impacto a que intervenga en un tipo de cambio flexible, O sea, ¿o no? el mayor o menor, no estoy segura en qué términos, en términos de, o sea, en el cambio flexible tú eres libre de intervenir sí o no. O sea, el Banco Central de Chile quiso intervenir y intervino, pero nadie lo obligaba a intervenir, ¿ok? Podríamos considerar que el peso se podía depreciar más aún y llegar a 1.000 pesos un dólar y al Banco Central estaba bien y no intervenía. Nadie lo obliga a hacerlo. Mientras que si tú estás en un sistema de cambio fijo, hoy en día no hay ningún país fijo como lo hemos estudiado nosotros, pero mucha de la economía asiática, qué sé yo, Singapur, por ejemplo, claramente manejan su tasa de cambio. China tiene un sistema que se llama flexible sucio, o sea, en realidad tienen harta intervenciones, entonces, si ustedes leyeron ¿cómo se llama? El blog o el post que le mandé, la del artículo, varias economías ¿se acuerdan? Aquí le mostraba, cuando vimos el mapa de los países según sistema de tasa de cambio, según la clasificación del Fondo Monetario, y esta imagen es de Wikipedia nomás, el verde son los países con sistema de cambio flexible, y en morado, índigo, no sé, índigo, no sé, morado, los países con cambio tipo fijos, no tan extremo, pero tipo fijos, y no son pocos, ¿ok? Entonces,
En este caso, el Banco Central no es que decide si interviene o no. O sea, tiene que hacerlo, sí o sí. ¿Ok? Entonces, no estoy segura. Ah, profe, eso es lo que no me queda claro, que sí o sí su papel es intervenir, entonces Sí, él no sí. puede escoger si es que sí o no. Exactamente, como en el Ah, caso, ya. exacto, o sea, en el caso de cambio fijo, tu Banco Central, como en el caso aquí que le contaba de la cuestión de la crisis en Chile, etcétera, o sea, si hay una tendencia, si hay un exceso de demanda o de oferta de moneda nacional, tu Banco Central de este país, en un sistema de cambio fijos, va a tener que intervenir sí o sí, en la dirección que te guste o no te guste, lo tienes que hacer, a menos que no decidas, como en el caso de la devaluación, de decir, bueno, amén, no puedo más. Pero claro que no es un caso normal, es un caso extremo. O sea, si estoy en cambio fijo es porque quiero defender este cambio fijo. Así que el problema es que el impacto, o sea, esté obligado, mientras que en el caso del cambio flexible, en realidad, aunque se habla de cambio flexible, el Banco Central puede decidir de intervenir sí o no, puede, está libre, como les decía el Banco Central, porque en realidad, ¿por qué intervino? Porque esta excesiva volatilidad crea efectos negativos, o sea, tener una depreciación del 15% en un día no es algo normal, ¿se entiende? Entonces, en este caso, el Banco Central dice, bueno, yo intervengo, quédense tranquilos, nadie va a quedar sin dólares. Un poco el estilo de la intervención fue de este tipo. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, si un país quiere cambios fijos, pero quiere política monetaria autónoma, puede, pero tiene que decir, ok, yo no tengo flujos de capitales con el resto del mundo, voy a cerrarme, o sea, tengo estos dos vértices abajo y no puedo tener libre movimiento, tengo que estar con movimiento cero, o sea, no puedo tomar en préstamo o prestar al extranjero. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. O sea, esto sirve, entre comillas, como representación gráfica, o sea, fácil de los conceptos que estamos diciendo. O sea, entonces, ¿dónde está Chile? Bueno, Chile está con libre movimiento de capitales, política monetaria autónoma, o sea, significa que eligió un sistema de cambio flexible, no puede tener este vértice aquí de cambios fijos. ¿Dónde está China? Bueno, China está mucho más en un sistema que diría a mitad, en el sentido que elige poner restricciones a los movimientos de capitales y al mismo tiempo tiene un sistema de cambio que no es totalmente fijo, pero es básicamente bien manejado por el Banco Central. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la realidad es un poco más compleja de este triángulo, pero este triángulo igual sirve, ¿ok? Para tener una idea a dónde van los países en términos de lo que eligen. Ahora, en términos de ideología, no sé, no ideología, pero de, ¿cómo se dice? Mainstream, o sea, de ideología un poco dominante. Al principio, o sea, hace 10 años, 20 años, el típico consejo del Fondo Monetario Internacional habría sido libre movimiento de capitales, capitales libres, porque esto sirve para la globalización, para tener, ¿cómo se dice? Ayudar el desarrollo de un país emergente, etcétera, etcétera. Hoy en día no están tan así. O sea, dicen, por ejemplo, el caso de Argentina. Bueno, cuando uno tiene situación económica instable, complicada, fundamentales, situación económica interna instables, bueno, algunas restricciones al movimiento de capitales no son tan extraños, serían tan extrañas. ¿Okay? Entonces esto es para decirle que también la ideología va cambiando. Entonces, en los años 80, super liberal, lo que estaba en el poder económico en Chile era full libre movimiento de capitales. Un economista del mismo estilo, hoy en día no serían tan extremos, ¿ok? Para decirle que las cosas cambian también. La ideología dominante, hasta la ideología dominante van, se evolven, por suerte, decimos. ¿Ok? No sé si queda bastante claro más o menos esta cuestión. La última cosa que le quería mostrar yo de esto
era la siguiente cosa. En realidad después voy al ejemplo para hacer un resumen. Justo para que ustedes estén al tanto del concepto. Un sistema, entonces hemos estudiado sistema de cambio fijo, sistema de cambio flexible. Le dije en un video alguna parte que un caso extremo de cambio fijos es cuando un país renuncia a su moneda y entra en una unión monetaria. El ejemplo, el experimento más importante de este tipo en los últimos años es la zona euro, que se creó en el año 2000, ¿ok? En el 99-2000. Ahora, hay toda una teoría, y aquí no voy a entrar en los detalles porque, repito, creo mejor que vamos a ver otro ejemplo, pero para que ustedes sepan, hay condiciones para hablar de zona monetaria óptima, y no es un caso que uno de los economistas más importantes es el mismo Mandel, del modelo Mandel-Fleming, ¿ok? Y este señor Mandel fue muy importante porque él estuvo muy metido en toda la discusión teórica y práctica de cómo implementar la zona euro. Ustedes se imaginan que crear la zona euro venía de 30 años de debate, ¿ok? Si había que hacerlo, sí, no, cómo, etc. Entonces, solo para que ustedes tengan una idea, si por si acaso mañana leen alguna propuesta de hacer una unión monetaria en los países del cono sur de América, ustedes podrían pensar, ok, sí o no, ¿por cuáles motivos? Las condiciones para que uno haga una unión monetaria, que se define condiciones óptimas, son que piensen al trade-off. La tasa de cambio igual, cuando es flexible, ¿verdad? Cuando se ajusta, por definición, es un mecanismo de ajuste, ¿verdad? Entonces, si la moneda se aprecia o se deprecia, esto impacta la balanza comercial, etc. Entonces, crea mecanismo de ajustes. Si yo entro en una unión monetaria y pierdo la tasa de cambio nominal, si tengo desequilibrio con mis vecinos o mis partners, ¿cómo se ajustan estos desequilibrios? Con todos otros métodos. Entonces, si estos otros métodos funcionan, está bien entrar en una unión monetaria. Si no funcionan, no es una muy buena idea porque podrían acumularse y exacerbarse las diferencias, ¿ok? Entonces, el ejemplo típico es una unión monetaria bastante exitosa es Estados Unidos, cuando al formarse Estados Unidos decidieron usar todos la misma moneda. El caso de Europa es mucho menos evidente que sea un caso exitoso, ¿ok? Entonces tiene pro y contra. Si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo creo que los pro valen, pero aunque yo venga de un país que es del sur de Europa y que normalmente definen como países pig, claramente no es una definición muy ¿cómo se dice? Positiva, ¿ok? Pero efectivamente ¿cuáles son las condiciones que hacen que no sea una situación tan óptima? ¿Cuáles son en particular entonces los mecanismos de ajuste que no son la tasa de cambio? Movilidad de los otros factores, o sea, movilidad de capitales, por supuesto, movilidad laboral, o sea, si yo tengo flujos de gente que se mueve, si a Italia le va muy mal y entonces hay mucho desempleo, pero la gente se va a trabajar a Alemania, esto es un mecanismo de ajuste, mientras que antes quizá el ajuste era que se iba a depreciar la tasa de cambio, ¿se entiende? Entonces, si hay movilidad laboral, si los salarios y los precios, que son variables de las cuales nosotros no hemos hablado para nada, pero la vamos a analizar a partir de la próxima semana, si los precios y los salarios se ajustan, y ustedes no sé si saben, pero vamos a ver esto, claramente los mercados laborales, los salarios son mucho más rígidos en Europa, en general, en todos los países, que no en Estados Unidos. Otro punto, si yo tengo un mecanismo como una unión fiscal, además de la unión monetaria, lo que significa unión fiscal, que significa que recolectamos impuestos y que después los impuestos se van a usar en la parte que necesiten. Entonces, hoy en día no existe un sistema por lo cual directo los impuestos que recolectan en Alemania se usan para financiar estímulo económico en el sur de Italia. No. Aunque con el COVID
se va mucho más en dirección de esto, ¿ok? Un poco más de lo que se llama solidaridad fiscal, pero básicamente es mucho más desarrollado en Estados Unidos que en Europa. Decimos que en Europa hay básicamente cero de esto. Entonces, estas condiciones hacen que se creen los problemas de los PIGS, de Europa del Sur versus Europa del Norte, etc. Entonces, si ustedes piensan que en el cono sur, entre, no sé yo, China, Argentina, no sé, Paraguay, Uruguay y Brasil, no sé, ponémosle junto, Bolivia no creo que ustedes vayan a querer entrar algo con Bolivia, pero Perú, alguien de este tipo lo ponemos en una unión monetaria, significa que debería haber movilidad laboral a través de la región, lo que considerando el idioma parecido y la, o sea, igual o parecido en sentido con el portugués, no es tan absurdo pensarlo. Podría entonces ser una idea, pero tienen que pensar que hay que hacerse confianza entre gobiernos para pensar un mecanismo de ajuste fiscal. Entonces, no sé qué piensan ustedes, si van a querer hacer una unión monetaria con sus vecinos, pero para que puedan entender si hay un debate de este tipo. Aquí cierro porque, repito, tengo mucha otra referencia y cosas que contarle, pero si no, no terminamos nunca y en realidad creo que es mejor ir a ver un ejemplo que nos permita de hacer un mega resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero antes de empezar el ejemplo, ¿se entendió más o menos la discusión hasta aquí? Sí, profe, se entendió. Sí, perfecto. Ok, si no, siempre me bloquean. Ok, entonces, ¿qué tipo de ejemplo? Le tengo dos ejemplos aquí para hacer una prueba, si hemos entendido y podemos analizar consecuencias económicas con los dos sistemas de cambio. ¿Ok? Entonces, el primer caso, le propongo, o sea, en los dos ejemplos, en realidad le propongo de analizar una política fiscal, que en este caso es restrictiva en el sentido que el gobierno va a subir los impuestos. De esta política fiscal restrictiva lo vamos a analizar en dos países diferentes. En ambos países tienen una situación de movilidad imperfecta de capitales, por lo cual tengo una curva BP, que es la tercera ecuación escrita aquí abajo. A las tres ecuaciones de comportamiento, IS, LM y BP, le estoy dando una forma funcional específica, que es siempre la misma de todos los ejemplos que hemos hecho, ¿ok? Por lo cual aquí abajo tienen la curva BP. Estoy con movilidad imperfecta y en este primer caso es un país que elige tener un sistema de cambio fijos, ¿ok? Siendo un sistema de cambio fijos, yo ya sé que hasta que la tasa de cambio es creíble, o sea, sin hablar de situación extrema, tipo que tengo que devaluar o revaluar la moneda, si la tasa de cambio es fija y esto es creíble, es esperado, es siempre igual a E, que es igual a una constante, ¿ok? Por lo cual, aquí en la BP estos términos se van a simplificar. Y si estoy en cambios fijos, no puede variar la tasa de cambio, por lo cual epsilon o E da lo mismo porque los precios los consideramos fijos, no tiene que variar, ¿ok? Entonces aquí yo me voy a preguntar, si el gobierno interviene subiendo los impuestos, ¿qué pasa en equilibrio? Y esto lo quiero ver del punto de vista gráfico y del punto de vista analítico. Y en particular aquí ya le doy una pista de lo que tenemos que buscar. Le dice encontrar bajo qué condición las reservas internacionales del Banco Central suben o bajan. O sea, yo aquí ya le estoy diciendo, ojo, que estoy en cambios fijos, lo que implica que el Banco Central sí o sí va a intervenir. Pero ¿cómo va a intervenir? ¿Subiendo o bajando la oferta de moneda? ¿Qué significa? ¿Subiendo o bajando? O sea, va a tener que intervenir vendiendo o comprando dólares. Y entonces, ¿qué va a pasar con su oferta de moneda total? ¿Ok? Entonces, lo queremos ver gráficamente y analíticamente. Sugerencia. Alguien que me diga qué tengo que hacer, qué tenemos que empezar a hacer aquí. A aplicar los diferenciales, pero ¿no? Perfecto, entonces,
tú quieres partir del punto de vista analítico, lo que está súper bien, perfecto. Podríamos ir del punto de vista gráfico y lo importante es que sea consistente. Entonces, vamos del punto de vista analítico. Ah, perdón, no se ve la lámina, está aquí. Ok, entonces, no vi el nombre antes, Era yo, profe. Matías, sí, Matías, perfecto. Entonces, voy a intentar de leer esta lámina, a ver si Matías en particular está de acuerdo conmigo. Entonces, en esta lámina que tenemos, le reescribí las 3 ecuaciones, IS, LM y BP, donde esto ya se simplifica. Y quiero analizar un DT positivo, y como sugiere Matías, tenemos que ir a calcular el diferencial total. ¿Ok? Entonces, DY, el diferencial total yo lo voy a escribir directamente sabiendo que todas las otras variables que no están escritas aquí quedan fijas, por lo cual es D, por ejemplo, DC0 es 0, porque no le estoy diciendo que hay ninguno shock sobre este parámetro. Después tengo menos E1 por la derivada, por DT, por la diferencial DT, ¿ok? Después no hay ningún shock, B0 no cambia. Después voy a tener un DI, ¿verdad? Entonces menos B1 DI. No hay gasto público que cambia, no hay shock a la renta extranjera y, muy importante, epsilon no cambia, porque estoy en cambios fijos. Por lo cual aquí dentro me queda esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Perfecto. Abajo yo lo que quiero que encontrar es DM. Yo DM voy a tener que ver si DM es positivo, DM es negativo, qué está pasando. El Banco Central algo tiene que hacer, pero yo hasta ahora no sé exactamente qué hace. Por lo cual DM es mi incógnita también. El diferencial total es diferencial derivada con respecto a Y, entonces delta 1 por DY menos delta 2 por delta por DI. Y aquí abajo me queda... Entonces, Y estrella no cambia, Y estrella no cambia, epsilon por definición no cambia, me queda A2 dividido K por Y. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Por qué le tengo esta cuestión en el amarillo? Porque esto me va a servir después, entonces ya mejor que lo tengamos explícito. Cuando yo le escribo I en función de Y, y aquí tienen I en función de Y, esto en el amarillo es la pendiente de la curva LM y esto aquí abajo es la pendiente de la curva BP. ¿Ok? Tengámoslo en la cabeza. Entonces, esto es el sistema que yo tengo que resolver y voy a buscar cómo, el ejercicio me pregunta cómo tiene que intervenir el Banco Central, si tiene que subir o bajar sus reservas internacionales. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Resolver este sistema. Profe, Dime. por eso elijo DT, ¿Por eso, porque perdón? quiero ver. Por eso elijo DT. ¿En qué sentido? Yo elige una variación, aquí podría analizar puedo analizar una política fiscal, entonces en este caso podría ser impuesto o gasto público. Podría ir a decirte de analizar unos shock externo. Te digo que, por ejemplo, lo que cambia es Y estrella. Da lo mismo, o sea, el concepto es que yo quiero ver, en este caso, qué pasa de manera endógena a la oferta de moneda. O sea, yo sé que el Banco Central tiene que intervenir sí o sí. No sé cómo, porque tengo que ver el gráfico, etcétera, pero la política o shock externo, en este caso del ejemplo, es un DT positivo. Yo le podría preguntar cualquier otra cosa, que sea un shock a un parámetro, a Y estrella, a Y estrella. Claramente la forma aquí cambia, pero el concepto es lo mismo. No sé si contesté a tu pregunta, porque no estoy segura si tu pregunta era... Sí, profe. Sí, ya, Gracias. perfecto. De nada. Aquí era solo para darle un ejemplo con esta política fiscal, ¿ok? Pero podría ser cualquier otra cosa. El importante, el concepto teórico, ¿cuál es? Entender que si yo le pregunto encontrar las condiciones que pasa en equilibrio, ustedes me tienen que ir a ver qué pasa, o sea, expresar DY, DI y DM en función de quién. De la única cosa externa aquí, o sea, del delta T positivo, que le estoy diciendo yo, y de todos los coeficientes. Esto es resolver
esto es ver de manera analítica qué pasa en equilibrio. ¿Ok? Entonces, resolver cada uno con su gusto y yo empiezo sustituyendo. ¿Ok? Entonces, en particular, que voy a sustituir yo aquí, perdón. Le reescribo dy, ok, dy dependía de dt y de di. Y más que escribir di, le estoy poniendo esto que en verde, el di que estoy sacando de aquí abajo, ok, nada más que esto. Entonces, este di de aquí abajo me lo estoy sustituyendo acá, ok, lo sustituyo. Entonces aquí me queda un dy, dt y dy, o sea, me despejo de y, o sea, todo esto me lo llevo a la izquierda, despejo de y esto ya está, entonces aquí es un step intermedio para decir que tengo estos coeficientes, hago el mínimo común denominador, etc. dy es igual a menos un cociente donde todo lo que está en este cociente es positivo. ¿Por qué? Porque la única cosa que podría ser ambigua aquí es esto, ma nella ipotesi, en toda la hipótesis que le daba sobre los coeficientes, le dije que lo que está al denominador aquí abajo es menor que 1. Ah, no, perdón, ¿dónde están la hipótesis? Están escritas aquí. ¿Ok? Entonces, esto se lo digo yo, que no hay duda que es positivo, es menor que 1, en particular, por lo cual todo este cociente es positivo, con el menos enfrente, puesto que dt es positivo, le da algo negativo. O sea, me está diciendo, en equilibrio, la producción baja. Ok. ¿Qué pasa con DI? Bueno, DI, o sea, ¿qué pasa con la tasa de interés? No, álgebra, voy a sustituir DI es igual a 2 dividido por K de Y, entonces sustituyo esto que ya encontré de nuevo. Este K con este K se puede simplificar, con el menos no hay alguna ambigüedad, esto es negativo. ¿Qué pasa con la oferta monetaria? O sea, ¿qué está haciendo el Banco Central? DM, si se acuerdan, era de nuevo delta 1 de Y, entonces todo esto aquí es de Y, menos delta 2 de I, voy a sustituir lo que ya encontré. Como ven, aquí es álgebra en el sentido que conceptualmente tengo DM que depende de todos estos coeficientes y de dt. Yo dt sé que es positivo porque le estoy diciendo yo que tengo un aumento del impuesto. ¿Okay? Entonces, ojo a organizarse bien los coeficientes, o sea, el mínimo común ¿cómo se llama? Mínimo común denominador para ver los coeficientes, los signos, ¿ok? Entonces, hago ¿cómo se dice? Pongo en orden aquí mi coeficiente y miren a qué llego. Llego a algo que en sí mismo es ambiguo, ¿ok? Si lo que tienen aquí dentro de la paréntesis cuadra es positivo, entonces, o sea, si alfa a 2 al delta 2 es mayor de delta 1K, entonces yo tendré un DM positivo. Y si no, es negativo. O sea, Matías sugería de ver la cosa del punto de vista analítico y yo encuentro la condición que me dice, si esto se respeta, entonces el Banco Central va a tener que intervenir subiendo su oferta de moneda, que significa que en términos de las reservas, aquí las reservas que hacen, ¿suben o bajan? En este caso 1. ¿Suben o no? Muy bien, suben, porque acuérdense siempre que las reservas internacionales son un ítem que entran en el activo del Banco Central. Perfecto. Mientras que si yo estoy en el otro caso, las reservas internacionales van a tener que bajar y mi oferta de moneda en total va a tener que bajar. Ahora, esta cosa, escribirla así, alfa a 2 delta 2 mayor a delta 1K, o escribirla así es la misma cosa. Y no sé si ahora aquí reconocen quién son estos dos coeficientes. La interpretación gráfica de estos dos. Entonces tenemos a 2K y delta 1, delta 2, que son lo que habíamos visto aquí. O sea, todo depende
¿De quién? De las pendientes de estas dos curvas, de la BP o de la LM. O sea, de la BP y de la LM, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer el check del punto de vista gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, entonces esto es la cosa a la cual llegamos analíticamente y veamos si funciona del punto de vista gráfico, ¿ok? Entonces, aquí tengo un caso, el caso porque para no hacer todo en el mismo gráfico. ¿Qué caso tengo aquí? El punto inicial de equilibrio entre BP1, LM y... ¿Por qué está escrito primero aquí? No, por supuesto no. Sorry, esto y ese. Que este es el punto de equilibrio inicial, punto A. Si hay la política fiscal de subir los impuestos, estamos de acuerdo, están todos de acuerdo conmigo que lo que va a pasar es que la IS se desplaza, ¿verdad? Esto es porque suben los impuestos. ¿Qué situación estoy yo en el punto B? ¿Qué desequilibrio, qué tipo de desequilibrio voy a tener? ¿Alguien por allá? ¿En qué tipo de equilibrio estoy queriendo saber? Voy a tener, o sea, con respecto... no, perdón, el punto B ya estamos en el punto final. Vale. Si le pregunto así, no se entiende nada, perdón. Tenemos que hacer intermedio. Sorry, perdón, lo dije mal yo. En el punto de cruce entre la LM y la nueva IS, ¿qué tipo de situaciones me encuentro en términos de tendencia, o sea, de flujos de capitales o de presiones sobre la moneda? Positivo, ¿no? O sea, flujo de capital. Perfecto, voy a tendencia a ver, porque me encuentro, ¿cómo lo explicamos? La BP me dice dónde es que estoy en equilibrio. Si me encuentro en un punto por acá arriba de la BP, ¿verdad? Voy a tendencia a ver flujos de capitales en entrada, pero para estos flujos de capitales en entrada, en términos de oferta o demanda de la moneda, ¿qué tipo de exceso me implican? ¿Exceso de demanda? Exceso de demanda de pesos, ¿verdad? Porque aquí yo tengo tendencia a ver flujos de capital, perdón, lo escribo aquí abajo, perdón, aquí arriba. Tendría tendencia a ver flujos de capitales en entrada que le dan un exceso de demanda de pesos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tiene que intervenir aquí el Banco Central? Vendiendo la moneda local y para comprar dólares. Perfecto. Entonces, aquí el Banco Central interviene vendiendo pesos y comprando dólares. Esto significa que sus reservas internacionales suben. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Compro dólares, voy a tener más dólares. Sí. Sí. Entonces, puesto siempre que las reservas internacionales, activo, pasivo, aquí tengo bonos, aquí tengo mis reservas en dólares. Al subir, y aquí tenemos circulante y encaje, que repetita Juvent, ¿ok? Entonces, las reservas internacionales suben, lo que significa que todo su base monetaria sube, o sea, su oferta monetaria al final sube. Y esto, del punto de vista gráfico, lo estoy viendo al subir de la oferta de moneda, la LM se desplaza y se desplaza hacia abajo o la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Porque la BP no se puede mover, porque la BP está clavada, porque la tasa de cambio es fija, por lo cual el punto final es el de equilibrio, es el punto C. Ahora, entonces aquí yo que veo
que el Banco Central tuvo que intervenir subiendo la oferta de moneda y subió sus reservas internacionales. Del punto de vista gráfico, esto, en términos de la pendiente, ¿en qué caso de la curva BP y LM? ¿En qué caso caigo? O sea, no sé. ¿En qué caso estoy? Como ven, la pendiente de la BP es mayor de la pendiente de la LM. O sea, estoy en este caso. ¿Estamos siempre todos tan de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces aquí yo veo del punto de vista gráfico lo que encontré del punto de vista analítico antes. O sea, yo veo que cuando la BP es más pendiente, el Banco Central va a intervenir o subiendo su oferta de moneda. Y viceversa, puedo hacer el gráfico con la otra situación, con la situación de BP2, en la cual será todo al revés. ¿Se entiende o no? Resumen total, esto es para decirle, si yo tengo que mostrar gráficamente y analíticamente, lo que le acabo la pregunta del ejercicio, analíticamente, muy bien, llegamos a esta condición aquí, abajo, y esto reconocemos que del punto de vista gráfico no es nada más que ver quién de las dos curvas es más de la BP es más o menos pendiente de la LM, que dicho en términos, o sea, lo que habíamos hablado en términos, o sea, como sinónimo, más que decir más o menos pendiente, yo podría decirle con movilidad de capital alta o baja, ¿ok? Entonces, el caso BP1 podría tener el caso, no, perdón, no quería hacer esto, no se ve mucho, el caso BP2, ¿verdad? Entonces, el caso BP2 significa una BP menos pendiente. ¿Cuál es la situación de movilidad de capitales más alta? ¿Es la 1 o la 2? La 2. La 2, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con estos? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Sí, la pregunta es, como vemos, las condiciones analítica nos dice si la BP es más o menos pendiente de la LM, ¿ok? Esto es lo que, una pendiente mayor o menor que la LM, esto es lo que hemos visto desde el punto de vista analítico. Si esto yo lo grafico, podría tener BP1 con pendiente mayor de la LM y BP2 sería en el caso con la pendiente menor. Más que decir pendiente mayor o menor, yo podría decir directamente, para entendernos, como lo hemos visto la otra vez, una situación en la cual la movilidad es siempre imperfecta aquí, pero en un caso es alta y en un caso es baja la movilidad, ¿ok? O sea, en un caso es más alta, en un caso es más baja la movilidad de capitales. Y la pregunta era, ¿cuál es el caso de movilidad alto? ¿El caso BP1 o el caso BP2? El 2, ahí sería el 2, ¿no? Perfecto. Más plana es la BP, más alta, más alto es el nivel de movilidad de capitales. De hecho, al extremo, ¿se acuerdan? El extremo es el caso de movilidad perfecta, donde yo tendría una BP, sería una UIP, BP completamente horizontal. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? O sea, con la interpretación y con el gráfico y con la parte analítica. Sí, profe, pero me queda igual Sí. una duda. Yo solamente puedo saber si mi BP es más pendiente o menos pendiente que la LM con la forma gráfica, o sea, con la forma analítica, ¿cierto? O sea, no sé cómo decirte, tú puedes saber, o sea, la parte analítica te dice, te confirma que sí o sí la diferencia de la intervención viene de cuánto pendiente es esta BP con respecto a la LM. Si yo, por ejemplo, te diera solo un análisis gráfica, te doy curvas y te digo, muestre cómo es la intervención del Banco Central, bla, 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 claro, hay que empezar tú a darme los supuestos y me dice, miren, y yo si hago el gráfico así, significa que hay movilidad alta y este es un caso. Si hago el gráfico de esta otra manera, significa que tengo movilidad baja. Y No, yo entonces, tendría que ponerme los dos supuestos. sí, o sea,
En este control, para entendernos, va a ser más una pregunta de desarrollo, pero para entendernos, un típico comente que podría tener en el controles, que sé yo, le voy a subir unos controles viejos, un típico comente o un típico comente que podría entrar en controles de tipo más corto, tiempo corto, ¿no? O sea, algo que uno tiene que hacer solo. Un típico comente es verdadero o falso. En caso de movilidad imperfecta, el banco, si hay unos shock, el Banco Central siempre tiene que intervenir, qué sé yo. Entonces, si hay un shock negativo sobre la IS, que significa la IS se va a la izquierda, por cualquier sea la razón, el Banco Central siempre tiene que intervenir subiendo la oferta de moneda. ¿Verdadero o falso? Falso, porque yo no sé, depende de cómo es la movilidad de capitales. ¿Se entiende? Sí, profe, queda claro. Súper. Y otra duda, ¿el control va a estar más concentrado como esta última parte de la movilidad, Como del comparación, cambio fijo? como No. más que solo cambio fijo, y un perrino por allá. Un perro enojado. Más que sobre cambios fijos, va a ser más bien como comparar un poco lo que hemos visto, ¿no? Como venía de la pregunta, ventajas, desventajas, o qué pasa si en este caso con un cambio fijo y con un cambio flexible, como más bien comparar. Más que ser solo la parte final, que sería solo cambios fijos, para entendernos. Ya, profe. Ya. Ok, entonces, esto lo hemos Profe. visto. Sí, dime. Tengo una duda. O sea, ¿esa condición va a estar para todos los posibles casos? Por ejemplo, si hay una diferencia entre el aumento de gasto fiscal, ¿va a haber una condición igual o va a ser diferente el caso? No sé si me Mira, entiende. sí, no creo que entiendo. O sea, si tú quieres analizar, o sea, cualquier sea la cosa que te hace desplazar la IS a la izquierda, cualquier sea la cosa, tú siempre vas a tener ambigüedad con respecto a la intervención del Banco Central, porque esto podría pasar porque sube T, o sea, aquí en realidad, no, perdón, ¿dónde está el coso? Aquí la IS que se va a la izquierda, en este movimiento número 1, podría ser porque sube T, porque baja G, porque yo te digo que hay unos shock de, qué sé yo, confianza o cualquier otra cosa de comportamiento, por lo cual o uno de estos dos coeficientes que entra en la IS baja, o porque te vengo a decir que, por ejemplo, Y estrella baja. Cualquier de las tres cosas te hace desplazar a la izquierda la IS. Claro que analíticamente va a ser diferente, porque analíticamente aquí, si por ejemplo yo te digo que lo que está pasando es que, si aquí yo te digo que lo que está pasando es, la única cosa que pasa es que C0 baja, por unos shock, con cualquier cosa, dy será igual a 1 dividido por bla bla bla, dc0, después esto no cambia, por supuesto voy a tener dy de manera endógena, G no cambia, Y estrella no cambia, epsilon no cambia. Entonces esta parte no sería escrita así, estaría escrita como dc0 menos b1 dy, ¿ok? Aparte esto, todo el resto no cambia como concepto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y lo otro? Sí. Vamos a ver el segundo caso de la BP, cómo se mueve. O sea, dónde se mueve la LM en el caso de la segunda condición. Ah, sí, veámoslo al tiro entonces. Muchas gracias. De nada, de hecho, ayúdame tú. Espera, que voy a buscar una lámina limpia. O sea, esta no es limpia, la limpiamos. Ok, entonces, acuérdenme cuál es, vamos a verlo juntos. El caso, estoy media, ¿cuál es que cuál es que tenemos que ver? Lo del cual la BP es menos pendiente. Okay. Sí. Ok, entonces vamos a tener una BP que hemos llamado BP2, tenemos la curva LM y tenemos la curva IS. Partimos del punto A y
perdón, partimos del punto A y el mismo shock sería, o sea, la misma cuestión que está pasando es que la IS se desplaza porque tengo una política fiscal de aumento del impuesto. ¿Ok? Entonces, en el punto, ahora llamémoslo este punto B, ¿qué tipo de desequilibrio tengo? Flujo de capitales positivo. ¿Por qué positivo? Ah, no, perdón, negativo. Muy bien, perfecto. Me confundí. Entonces, no te preocupes. Tengo tendencia a ver flujos de capitales negativos, igual uno se enreda en esta cosa, o sea que no es absolutamente extraño para nada. Esta tendencia significa que tengo un exceso ¿de qué? ¿De demanda o de oferta de los pesos chilenos? ¿Oferta? Ok, Oferta. aquí todo el mundo, perfecto, aquí todos los inversionistas se quieren deshacer de los pesos chilenos para irse con los capitales afuera. En este caso, el ejemplo es siempre Chile-Estados Unidos. Esto, en un mundo con tasa de cambio flexible, implicaría una depreciación, pero aquí no puede pasar porque estamos con cambios fijos. Entonces, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Interviene quiero decirle, ¿cómo se llama? El Banco Central interviene en el mercado del cambio. Si aquí hay un exceso de oferta de pesos, el Banco Central, ¿qué va a tener que hacer? Tiene que hacer lo contrario, ¿no? Muy bien. Tiene que... ¿Comprar peso? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo compro? Estos pesos. Compro pesos a cambio de Vendiendo dólares, ¿no? Muy Sí. bien. Vendo dólares. Esto significa, que no tengo más espacio, pero me voy a poner aquí, que sus reservas internacionales de dólares empiezan a bajar. ¿Ok? Al bajar de estas reservas, significa que H, o sea, esto es un ítem del activo. Esto significa que en el, perdón, lo pongo así. Este es un ítem del activo, significa que en el pasivo también va a tener que bajar. Al bajar de la base monetaria, baja la oferta monetaria. ¿Qué le pasa entonces aquí a la curva LM? ¿Dónde se va? A la izquierda. Muy bien, se tiene que ir hasta que se crucen, o sea, la curva BP no se mueve porque estamos en cambio fijo, ¿verdad? Entonces la LM, aparte que me salió no muy bien, pero se va a tener que desplazar y al final nuestro punto de equilibrio final va a ser el punto de equilibrio en C, donde las reservas internacionales son más bajas, ya bajó la oferta de moneda, bajaron las reservas internacionales, sí o sí tengo menos nivel inferior de producción y también sí o sí tengo un nivel inferior de tasa de interés. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, para hacer una típica pregunta, yo aquí le dije que la inversión total, la inversión física, formación de capital, es B0 menos B1I. Entonces, ustedes en el punto final C, ¿saben? ¿Pueden decirme si la inversión en la formación de capital subió o bajó con respecto al punto A? Es la misma tipo de pregunta que estaba en la, ¿cómo se llama? En la tarea, ¿ok? Les decía, ¿qué pasa con la inversión en términos de la inversión de la que está en la IS, o sea, la inversión en la formación de capital? Bueno, aquí la inversión depende solo de la tasa de interés y depende de manera negativa, ¿verdad? Entonces, si la tasa de interés sube, la inversión baja, pero si la tasa de interés baja, yo aquí sé que sí o sí, la inversión en el nuevo equilibrio es más alta, no hay duda, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Súper. Y si yo aquí le pregunto qué pasa con NX. NX dependen, por supuesto, de manera
de la renta extranjera, más, de manera negativa de la renta nacional y de manera positiva, por supuesto, de la tasa de cambio. ¿Qué pasa con la exportación neta en este caso? ¿Suben? Suben. Porque en realidad suben, ¿por qué? Porque están bajando las importaciones, que son la parte que depende de la renta. ¿Por qué? Porque yo sé sí o sí, Epsilon no cambió, que estoy en sistemas de cambio fijos. Al extranjero no cambió nada, porque nadie le contó que hubo cambio en Y estrella. Así que aquí la balanza comercial sube. ¿Estamos contentos? Bueno, no es que subir o bajar NX es algo positivo o negativo en sí mismo. Aquí tenemos que el PIB del país está bajando, así que digo, no es una buena situación, ¿ok? Dentro de todo, NX sube, ya, ¿ok? Pero está subiendo porque están bajando mucho las importaciones, ¿ok? No por otra razón. Entonces, no es que NX que suba o baja en sí mismo es algo bueno o malo, depende, ¿ok? En este caso, yo puedo decir qué está pasando, pero ojo que seguramente una situación de recesión económica, está bajando Y, está bajando el PIB. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Esto era el objetivo. Entonces, hemos visto que en una situación de movilidad imperfecta de capitales y sistema de cambio fijos, lo que pasa si tengo uno shock, un cambio de política, uno shock o un cambio de política fiscal de este tipo, cómo interviene el Banco Central depende de qué tipo de movilidad tengo, si alta o baja, cosa que aquí traduzco diciendo si la pendiente de la BP es mayor o menor. Otro ejemplo, otro ejercicio. No alcanzamos a terminar, pero lo hacemos gráfico y la lámina la tienen ya con la resolución analítica. Si yo le pregunto, ok, mismo experimento, o sea, yo quiero saber qué pasa en equilibrio cuando tengo estas mismas ecuaciones, pero voy a estar con un sistema de cambio flexible. ¿Ok? Entonces, mismas ecuaciones, mismo curva BP y además, en este caso, se lo digo explícitamente, E esperado es igual a E, por lo cual este término se simplifica, toda la hipótesis sobre los coeficientes quedan iguales. Quiero ver qué pasa en equilibrio. Ahora, aquí ustedes tienen que pensar cambio flexible, que van en su cabeza, en la casilla cambio flexible, dicen, ok, cambio flexible es aquí E, Epsilon van a cambiar. Nadie me está diciendo que hay política monetaria, nadie. La única cosa que cambia es, al principio tengo un aumento de impuestos. Lo que yo voy a buscar es qué pasa en términos del ajuste de la tasa de cambio. ¿Ok? Esto va a ser mi otra incógnita. M no se mueve aquí. ¿Por qué? Porque estoy en cambio flexible. A menos que yo en el ejercicio no le voy a decir, suponga que además hay una política monetaria de este tipo. Bueno, pero se lo tengo que decir yo. ¿Ok? Entonces aquí el ejercicio, el razonamiento debería ser, la pregunta es, explique cómo cambia el equilibrio, en particular muestre de nuevo gráficamente y analíticamente cuando la moneda se deprecia o se aprecia. Entonces aquí ya es fácil en el sentido que yo le estoy diciendo, ojo, no es que siempre se aprecia o siempre se deprecia. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué va a depender según ustedes? Bueno, hacemos de nuevo un gráfico, ¿ok? Pero no sé si ya ven la respuesta, o sea, no hay mucha, como decir, fantasía, ¿ok? En esta cosa, pero se ve aquí, o sea, alguien que quiera razonar conmigo, además así cerramos sin estar demasiado atrasado como siempre. Se ve el punto, no sé si alguien quiere ayudarme en resolver esto dilema aquí, cómo se resuelve este caso. No sean tímidos, ¿eh? Es mejor aquí hablar y chequear cómo piensan que no descubrir que no sabemos cómo pensar en caso de una
situación un poco más formal, tipo una evaluación, lo que sea, ¿ok? Entonces, gráficamente, y miren, analíticamente se lo dejaré porque la lámina la tengo, ¿cómo se dice? Ya se la tengo escrita, así que después se la subo, pero queda poco, no alcanzo, así que miremos simplemente gráficamente. ¿Ok? Ya yo le dije entonces que tenemos dos casos, como siempre, movilidad baja y movilidad alta. ¿Qué pasa en este caso si yo le digo que suben los impuestos? ¿Alguien que resistió hasta ahora quiere intervenir? No puedo creer que no tenga ninguna idea. A ver, sí. Hay Bien, dos casos. Paulo. Hay dos casos. Flujo capital positivo y flujo capital negativo. Muy bien, entonces partimos con uno, vamos con orden. No sé, ¿cuál quieres? ¿El BP1 o BP2? BP1. BP1. Ok, entonces, parto del punto A, BP1, me olvido de la línea morada, entonces se me desplazó, se movió la IS. En el cruce entre la LM, que queda por allá y no se va a mover nunca porque no hay política monetaria aquí, ¿ok? Entonces, la nueva IS, estoy en el punto B. Con respecto a BP1, ¿qué situación estoy? Flujo de capitales positivo. Muy bien, porque estoy, entonces quería hacerle esto, me encuentro por arriba, ¿ok? Entonces, vamos a escribir la cuestión. En B, yo tengo tendencia a ver flujos de capitales positivos. Ahora, ¿esto qué implica en términos de la moneda? De la tasa de cambio, perdón, de la tasa de cambio, del valor de la moneda. No se me explicó bien. ¿Qué? Apreciación. Muy bien. Apreciándose la moneda, aquí van a pasar dos cosas. De un lado, las exportaciones netas, estamos siempre bajo la hipótesis, como lo puedo escribir así, hipótesis de Marshall, Lerner, Robinson, válida siempre, por lo cual al apreciarse la moneda, la NX, la balanza comercial empeora. ¿Ok? Entonces, de un lado, esto me dice que la IS se me tiene que desplazar, y del otro lado, al apreciarse de la moneda, acuérdense siempre que esto entra en la curva BP, por lo cual la BP se va a mover. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Entonces, ¿dónde se va en esta curva? La NX bajan, por lo cual la IS, ¿dónde se me va? Si la NX baja. ¿Perdón? ¿Más abajo? Más abajo, más a izquierda o más abajo. Más aún. Más aún aquí. Súper bien. Y, parte que es chueca. Y entonces la BP también se va a desplazar. ¿Ok? Entonces, en realidad ustedes ya saben, desde el punto de vista gráfico, el nuevo equilibrio sí o sí tiene que estar entre la LM, que no se mueve nunca, y la última IS. ¿Ok? Ahora, estábamos con el nivel, con las situaciones BP1, ¿verdad? Ojo que aquí la moneda se está apreciando, por lo cual, como la epsilon o E o epsilon, porque repito, no hay problema de precios, por lo cual si E baja, epsilon baja, tiene el menos, por lo cual la BP se va, todo el intercepto básicamente de la BP se está subiendo, ¿verdad? Y resultado final, a ver si no me sale demasiado chueco, sí me salió chueco, sí. La BP se movió y este es su punto final de equilibrio. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es el punto C, el punto B es de aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Súper. Entonces, esto es del punto de vista gráfico. O sea, yo del punto de vista gráfico sé que cuando voy a tener esta situación de pendiente, sea BP1 más pendiente que la LM,
voy a tener una situación en la cual en equilibrio, bueno, Y de equilibrio, o sea, en el punto C seguramente yo tengo Y que bajó y Y que bajó. O sea, en términos de nuestro diferencial voy a tener DE, DY y DI, todo negativo. Esto tengo que mostrarlo analíticamente, ¿ok? El otro caso, pero no lo hago, o sea, lo podemos ver gráficamente, pero repito, analíticamente lo tienen en la lámina. El otro caso es al revés, o sea, el otro caso es con el ABP2. El ABP2 voy a tener exactamente el contrario, flujo de capitales negativo, que me implican una apreciación, por lo cual el IS se va a desplazar no más a la izquierda, sino que se va a devolver a la derecha. ¿Estamos de acuerdo con esto? Profe, pero a mí igual me cuesta saber, por ejemplo, en la de la tarea, yo no Sí. sabía, porque la IS luego se devolvía. Ah, no, era la UIP la que se devolvía, pero no sabía si era un poquito más abajo o justo donde estaba, como que ahí me rellena y... Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo que si yo no te doy una forma funcional, si el ejercicio es puramente gráfico, cualitativo, perdón, es ambiguo, por lo cual yo no sé cuánto se mueve, si mucho, poco, etc. Efectivamente, esta parte es más difícil. O sea, en este caso tú me lo deberías escribir diciendo, se mueve de esta manera, cuánto, no tengo idea. Podría ser ambiguo. Aquí, con este tipo de ejercicio, por lo cual yo voy a evitar de dejarle cosas ambiguas, por lo cual voy a preferir que quedarme con algunas cosas no ambiguas. Aquí tú tienes la parte analítica. Sí o sí, vas a ver que el tipo de equilibrio en un caso es de este tipo y en el otro caso, analíticamente, o sea, no hay duda, vas a llegar que el equilibrio, el resultado final va a ser de este tipo, ¿ok? Por lo cual, tienes que hacer mover la curva de manera que si al final igual la tasa de interés tiene que ser más baja de lo que era al principio, por ejemplo, y la producción también, porque esto me lo dice analíticamente, yo sé que es lo que tiene que pasar. O sea, no en términos cuantitativos, no sé si esto vale menos 3% o menos 1.5%, porque si no le debería dar un valor a todos los coeficientes, lo que llamé solo C0, B0, etcétera, etcétera, pero por lo menos sabe el signo, por lo cual yo puedo hacer un gráfico de este tipo y saber que se desplazó más aún, o sea, seguramente el punto C no puede encontrarlo yo aquí con una tasa de interés más alta de lo que tenía antes. ¿Se entiende? Por lo menos esto puedes verlo, pero estoy de acuerdo, esto está segura solo cuando sí o sí te doy una forma funcional. En el otro caso puede ser más ambiguo, pero voy a evitar de darle cosas ambiguas para que no se enreden. Entonces, no sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. Súper, ok. Gracias. Nada. Y nada, ok, entonces no sé, espero que se entiende que aquí, por cuanto el gráfico parezca caótico, en un caso yo sé que la moneda se aprecia y en el otro caso yo sé que la moneda se deprecia. Y esto lo voy a ver, entonces esto se lo van a tener en la lámina escrito, ¿dónde está? Aquí. Analíticamente le voy a ¿cómo se dice? Depende si es mayor, si es positivo o negativo. ¿De quién? Va a depender siempre solo de las pendientes, ¿ok? Pero esto ya estamos pasando, así que paro. Lo pueden ver en la cosa, en las láminas. Ok, entonces resumen, tipo de pregunta y cosas que ustedes deben poder saber es comparación, o sea, analizar un shock o un cambio en la economía en caso de un país que tenga un sistema de cambio flexible, de un caso que tenga un sistema de cambio fijos. En un caso van a tener que ver qué pasa con el Banco Central y en el otro van a tener que ver qué pasa con la tasa de cambio. Y podría preguntarle, yo le voy a poner algo tipo un pequeño pedazo de algo de leer de actualidad, qué sé yo, de manera que ustedes puedan intentar de hacer un link con la actualidad económica. ¿Okay? Entonces, por eso le digo que un poco de desarrollo, pero básicamente sobre esto, comparar lo que pasa en equilibrio con sistemas diferentes. Espero que esté más o menos claro. Por supuesto, si les salen dudas, me escriben.
yo les subo el enunciado el jueves y voy a quedarme una media horita por allá en Zoom por si acaso tienen dudas de enunciado. O sea, esto es el estándar. ¿Estamos bien? Los saludo entonces, o sea, nos veremos la próxima semana. A menos que no tengan duda, pregunta algo. Sono un po' atrasada. No. Hay silencio. Esperen, un chat, un segundo. Todo ok, perfecto Fabrizio. Entonces, cuídense. Chao, chao chicos. Chao, profe. Chao. Igualmente, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes.